Si quieres ayudar a tus hijos a gestionar sus miedos, quédate porque te voy a compartir 6 herramientas que te van a ayudar a acompañarlo desde la calma y la seguridad. Y estoy segura que a ti también te van a ayudar a entender esta emoción tan compleja. Soy Diana Arreola, psicóloga clínica y asesora familiar, y en este espacio te comparto herramientas de crianza consciente para que acompañes el desarrollo emocional de tus hijos y fortalezcas tus vínculos familiares. Y antes de sumergirnos en las herramientas, vamos a entender primero qué es el miedo. El miedo es una emoción primaria, universal y es muy necesaria. De hecho, no es malo tener miedo. Esto es un mecanismo que nos permite sobrevivir en un mundo lleno de riesgos, de cambios y de desafíos. A nivel cerebral, cuando percibimos una amenaza, y fíjense lo interesante aquí, puede ser real o imaginaria, se activa dentro de nosotros una pequeñísima parte que se llama amígdala. Esa amígdala es del tamaño de una almendra y eso es nuestro centro de alerta o de alarma interno. Desde ahí, esta parte del cerebro le dice al cuerpo si la situación que estamos viviendo es segura o no lo es y prepara también nuestra respuesta fisiológica para poder luchar o huir. Pero ¿qué pasa cuando ante la amenaza no podemos ni luchar ni huir? Entonces ahí viene algo que conocemos como parálisis, porque el miedo también tiene esa capacidad de paralizarnos, de congelarnos o de inmovilizarnos. Esto hace que nuestros músculos se tensen, nuestro corazón se acelere o nuestras manos comienzan a sudar. Y en los niños, todas estas respuestas fisiológicas se traducen en comportamientos como rabietas, llantos inconsolables o muchas veces un silencio que pensamos o traducimos muchas veces como calma. Recordemos que los niños todavía no han eh, instaurado la capacidad de poner en palabras lo que están viviendo emocionalmente. Y toda esta respuesta fisiológica, pues es una avalancha emocional para ellos dentro de su cuerpo. Y si nosotros como adultos no entendemos ese proceso, podemos caer muy fácilmente en conductas de frustración, ¿no? Que nos hagan minimizar lo que nuestro hijo está sintiendo y le podemos decir tal vez frases como, ay, ya no es para tanto, o no seas exagerado, u otra vez está siendo dramático, ¿no? O negar lo que internamente está viviendo. Bueno, la buena noticia es que podemos nosotros aprender herramientas que nos permitan ayudarles a gestionar sus propios miedos y que realmente pasen de tener una parálisis y no saber qué hacer a convertir toda esa emoción en una brújula que les permita entender cuándo están seguros y cuándo no. Vamos a comenzar por la primera estrategia. Ayúdale a poner en palabras lo que siente. Cuando realmente podemos nombrar lo que está sucediendo adentro de nuestro cuerpo, la actividad de esa amígdala que te platiqué comienza a reducirse. Cuando tu hijo te dice, tengo miedo, no solo se está expresando, sino que está comenzando a regularse. Recordemos que el lenguaje es una herramienta de integración entre lo que físicamente a nivel interno está experimentando y lo que es capaz de nombrar, de verbalizar. Aprovecha estos momentos también para preguntarle en qué parte de tu cuerpo lo estás sintiendo o se siente con mayor intensidad. A lo mejor te dice que en la garganta, que en el pecho o que en el estómago. Y todo esto también es muy importante porque les ayuda a conectar con sus sensaciones físicas, en qué parte del cuerpo lo están sintiendo y sobre todo con cuánta intensidad lo están viviendo. La estrategia número 2 es conviértete en su traductor emocional. Recuerda que tú como padre, madre o cuidador tienes esta función de ayudarle a crear un puente que le ayuda a entender que lo que sucede a nivel externo le afecta a nivel interno. Y te invito a hacerlo a través de la lectura de sus gestos y su cuerpo. Y esto se puede escuchar de la siguiente forma. Tu cuerpo me dice que estás muy tenso. Tu carita me dice que estás muy asustado. O tus ojos me están dando una pista de que tienes miedo. Cuando nosotros comenzamos a darle esta información a nuestros hijos de que su cuerpo también comunica lo que ellos están viviendo a nivel interno, les ayudamos a hacer este proceso que se llama coherencia, ¿no? Que hay algo que está sucediendo adentro de mí que es válido y que mis papás o mis principales cuidadores son capaces de leer por mí y aparte de ayudarme. Y lo más generoso de esta información
es que cuando tú le dices esto a tu hijo, le ayudas a sentirse visto y contenido. Y lo más importante, le ayudas a sentir que no está solo en esas emociones que lo abruman. Y eso ya genera calma. Recuerda que nombrar lo que siente tu hijo no va a hacer que esa emoción sea mucho más grande, ni gigante, ni se intensifique. Al contrario, le vas a ayudar a ese momento a darle la estructura que necesita y también a modelar el cómo nosotros nombramos lo que sentimos y cómo esta narrativa, cómo esta construcción de la realidad, cómo este lenguaje realmente nos ayuda a contenernos y a estar en calma cuando necesitamos sentirnos seguros. La tercera estrategia es dibuja tus miedos. Y esta es, de hecho, una de mis herramientas favoritas como terapeuta. Cuando nosotros les ayudamos a los niños a poner afuera toda esta fantasía, esta tensión, esta angustia que están experimentando internamente y les ayudamos a ponerla afuera a través de dibujos, les estamos dando un medio creativo para expresarse de manera artística y fugar toda esa tensión interna. Otra cosa que pasa muy interesante con los niños es que cuando los dibujan, los ven afuera de sí mismos y esta sensación como que les da cierto poder. Algunos incluso les ponen algunos elementos graciosos como narices de payaso, controlan el tamaño en relación a ellos. Yo tenía incluso niños en consulta que dibujaban a monstruos que se imaginaban que aparecerían debajo de sus camas en la noche y después les ponían una caja con miles de candados. Cuéntame en los comentarios si tú también tenías alguna de estas estrategias o hacías esto cuando eras pequeño. Esta estrategia te recomiendo dividirla en dos partes. Dile a tu hijo que dibuje todos los miedos de día o que lo que le da miedo en el día en una hoja blanca y todo lo que le da miedo en la noche en una hoja negra. Y déjame explicarte por qué. Los miedos de día suelen ser concretos. Esto es miedo a caerse, miedo a los regaños, miedo a un perro o a equivocarse. Es decir, se pueden explicar con mucha mayor claridad y la hoja blanca tiene la intención de representar eso, ¿no? Como la luz, lo que se puede decir fácilmente, incluso la posibilidad de encontrar respuesta. Los miedos de noche, en cambio, suelen ser más difusos, no tienen forma clara, ¿no? Muchas veces son a ese monstruo, a la sombra o al ruido que solamente ellos escuchan. Y la hoja negra, el dibujarlos y crearlos ahí, les permite tener otra apreciación, otro acercamiento a ese miedo que sienten en la noche. Y los hace incluso dibujar algunos elementos mucho más creativos. Ya que tienes los dibujos, puedes preguntarle a tu hijo, a ver, ¿qué podemos hacer para que esto que dibujaste sea menos aterrador? Y entonces poder encontrar soluciones creativas entre los dos y cuando los ponemos afuera y los podemos manipular, entonces ya no están solamente adentro de nosotros. Y esto ciertamente nos hace gestionar esa emoción con mucha mayor asertividad. La cuarta estrategia es jueguen a representar esos miedos. Recordemos que el juego es el lenguaje universal de los niños y cuando nosotros les permitimos crear escenarios en un ambiente seguro, ya sea en nuestra casa, por ejemplo, y que tu hijo le ponga un personaje a cada persona, esto le va a permitir sentir más control sobre lo que va a vivir. Supongamos que tu hijo tiene miedo a ir al médico pediatra, que este suele ser un miedo muy común en los niños. Si tú juegas a ser el doctor o que él es el doctor y entonces pone el termómetro, el estetoscopio, todos esos instrumentos que suelen generar mucho nerviosismo a los niños ahí, al acudir a la consulta, cuando les ayudas a jugar a esto, pones el vocabulario o incluso le ayudas a hacer una visualización de cómo se va a sentir cuando entra al consultorio, cómo va a saludar al pediatra. Todo esto, su cerebro lo va a empezar a registrar. Y cuando ya se enfrente a la situación real, en donde ya tenga que ir de verdad al médico, entonces todo este lenguaje, toda esta visualización, todo este juego le va a decir a su cerebro, ¿sabes qué? Esto que estás viviendo ya es algo que experimentaste y te sentiste seguro. Esto que está pasando ahorita es una reexperimentación. Ya tenemos estas frases, ya sabemos qué va a pasar, ya sabemos los nombres de los instrumentos que nos van a poner en nuestro cuerpo y esto le va a ayudar a tu hijo a calmarse, a regularse
y a gestionar ese nerviosismo, por ejemplo, como el de ir al médico pediatra. La quinta herramienta es habla de los miedos cuando no están ocurriendo. El fundamento psicológico de esto es que cuando el sistema nervioso está activado, es decir, que está en modo de lucha o de huida, el cerebro no puede aprender ni razonar. El aprendizaje emocional, es decir, toda la integración de habilidades socioemocionales, requiere que nosotros estemos en un estado de calma. Ahora, evita hacer esto justo antes de que se duerma, aunque lo veas en calma. Intenta buscar un momento, no sé, una tarde o un fin de semana para recordar ese momento y decirle, oye, te vi muy asustado, ¿cuándo? Y nombras el evento. O veo que te puso muy nervioso esta persona o esta situación. ¿Qué te parece si dibujamos cómo te sentiste? ¿No? Y entonces ya ahí ofreces elementos, estás con tiempo, sin prisa, listo o lista para escucharlo, entenderlo y ayudarle a procesar lo que experimentó anteriormente. En momentos de calma, tu hijo puede volver a mirar eso que le da miedo sin reactivarse. Y eso es esencial para integrar la experiencia. Y la sexta y última herramienta es enséñale a tus hijos a hacer respiraciones profundas. Recordemos que la respiración es una herramienta biológica, emocional y accesible que nos ayuda a regular el miedo no solo desde la mente, sino también desde el cuerpo. Y te voy a enseñar dos técnicas súper sencillas. El primero es que le vas a pedir a tu hijo que ponga sus manos así. Que imagine que en esta mano tiene una flor y de este lado tiene una vela. Y entonces vamos a oler la flor contando 4 en la mente o en voz alta y soplamos la vela. Y el segundo es la respiración de cuadro. Y esto se escucha así. Vamos a imaginar que tenemos un cuadro imaginario y entonces cada que vamos de lado a lado, respiramos. Y cuando bajamos, soltamos. Respiramos y soltamos. Y entonces tal vez mientras estás esperando en un restaurante que traigan la comida o en esos momentos de frustración o desesperación, utilizar esta técnica como vamos a ver cuántos cuadros respiramos hasta que venga la comida, puede ser un ejercicio también de regulación y de respiración para tus hijos. Te aseguro que estas estrategias no son tips aislados, son formas de construcción emocional que les enseñan a los niños a no tener miedo de sus propias sensaciones internas, porque con esto les vamos a ayudar a reconocerlas, a gestionar lo que están sintiendo, a expresarlas a través de un dibujo, a ponerlas en palabras. Y todo esto les va a dar la sensación de seguridad y de control sobre la experiencia. Este video se llama El antídoto del miedo. Y el antídoto del miedo es ese, familias, experimentar control sobre lo que estamos viviendo. Porque cuando nos enfrentamos a lo desconocido y cuando tenemos esa sensación confusa de incertidumbre, pero sabemos qué podemos hacer, cómo se llama, cómo lo podemos expresar, entonces podemos estructurar el momento y eso ya crea seguridad. Recordemos también que el regalo que nos da esta emoción es la protección. En realidad, si no tuviéramos miedo, no sabríamos cómo evaluar los riesgos que hay alrededor de nosotros y cómo protegernos. Gracias por llegar hasta el final de este video conmigo y si te gustó, compártelo para que llegue a más familias y puedan ayudar a sus hijos a gestionar sus miedos.